Shalom Aleichem, que la paz sea con ustedes. Shabbat Shalom, a los que siguen todavía en el Shabbat. Shavua Tov, desde España, ya que aquí ya bajo el sol. Estamos en este día continuando con la segunda parte del segundo capítulo del libro de Zacarías, siguiendo con nuestra serie Profecías al Día. Hoy vamos a seguir con la tercera visión, una visión que trata sobre una cinta de medir, y vamos a ver el favor de Adonai hacia Sion, una ciudad que está rodeada con el fuego de Adonai. El capítulo 2, ¿vale? En la parte primero hemos compartido del verso 1 al 4. Hoy vamos a compartir desde el verso 5 hacia el 9 y va a deber quedar para una tercera parte compartir desde el verso 10 en adelante. Por costumbre, hasta el presente siempre hemos presentado en una misma hora un capítulo entero compartiendo, pero esta vez nos es imposible, ¿no? Compartir todo de golpe, sería muchas horas. Por eso mejor lo dividimos en 3 secciones, este capítulo. En esta ocasión, con la ayuda del Eterno, del Ruach de Yeshua, con su espíritu, esperamos continuar y deseamos que Él permanezca con nosotros, no solamente con nosotros, y sino especialmente dentro de nosotros, porque es aquí donde Él quiere hacer su morada, y desde dentro de nuestras almas, del medio del pueblo, de donde Él tiene que comenzar su obra de restauración, de purificación, ¿no? Siempre estamos edificando sobre lo que hemos presentado hasta la fecha, ¿no? Así que es importante venir escuchando, porque a la vez que vamos a hablar, tener otros temas, siempre vamos a hacer referencia a lo que hemos presentado. Así vemos en la parte sobre la letra Beit, en las 3 audios sobre la letra Beit, que la obra de Elohim es morar dentro del alma y desde dentro comenzar su obra de restauración, no desde fuera hacia adentro. El enemigo pues trata desde fuera entrar dentro. Elohim de Israel quiere entrar dentro y producir el cambio hacia afuera. Nosotros vemos el viento, el poder del viento cuando rompe los árboles, ¿no? Es un movimiento, nadie sabe de dónde viene, hacia dónde va, exactamente así. Nosotros tenemos que dejar entrar en nuestras almas este poder del Ruach y que Él rompa, destroce, barre, purifique, saque toda inmundicia, todas estas banderas que el enemigo pues ha establecido dentro de nuestras almas, porque el enemigo como vimos en la parte de la visión, segunda visión, en la parte 1 del segundo capítulo, vemos que el enemigo, pues mediante esos poderes que están a su alcance en todas partes del mundo, identificado con los 4 cuernos, su obra fueron para destruir, dividir, esparcir al pueblo de Israel, haciéndolo, quitándole todo para que no levante más la cabeza. Entonces, la obra de la restauración es rehacer todo lo que el enemigo ha hecho. ¿Qué ha hecho el enemigo? Pues en lugar de los valores de las escrituras de la Torá, ha establecido sus enseñanzas, sus pilares de culto, sus banderas, sus símbolos, ¿no? Como creo que en Salmos 74, si no me equivoco, se describe que el enemigo entró en el bosque con su hacha, cortó los árboles y en su lugar puso sus banderas, ¿no? Eh, entonces, sea que el Ruaj es una oración entre en nuestro corazón, y cuando entra, que haga su tormenta para purificar y sacar todo lo que no pertenece a la Torah, lo que no refleja la imagen y semejanza suya, y que seremos bien las puertas y las ventanas de nuestra alma y mente para que no lo dejemos salir, ¿no? Porque si no, Él estará a la puerta tocando, pidiendo permiso si queremos entrar. El enemigo no pide permiso. Si nosotros no tenemos escudo y protección, Él entrará y hará su trabajo. Destruirá todo. Traerá mucho más demonios con él y el estado se convertirá en peor que antes. Entonces, más vale que tengamos dentro y que mantengamos dentro al Ruach, no solamente con nosotros en el Shabbat, sino todos los días y siempre, no que nos acompañe, que nos protege desde fuera, sino que habite dentro, porque la seguridad será segura, ¿no? Si Él estará dentro. Una ciudad rodeada con el fuego de Adonai es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Vamos a seguir a partir del verso 5 y de costumbre, ¿no? Vamos a
leer la cita y vamos a explicarla. Alcé los ojos, dice Zacarías capítulo 2, verso 5. Alcé los ojos y tuve una visión. Un hombre con una cuerda de medir en la mano. Alcé los ojos y tuve una visión. Eso es ya sobre estas palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras, ¿no? Interesante, número 7, la plenitud. Aquí podríamos tener una presentación con este título. Alcé los ojos, tuve una visión. ¿Vale? 6 palabras. Porque es precisamente la obra del maldad, como lo mencioné, y hemos visto en la parte 1 de este capítulo 2, que el enemigo nos hizo no levantar la cabeza. Logró que nosotros no tengamos valores ni dignidad ni respecto de nosotros mismos, sino que claramente si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, es decir, no tenemos valores, no tenemos una posición, un estatuto social ante nosotros mismos, ¿cómo vamos a mirar a otros en los ojos? Vamos a hablar con una persona que cuando no la respetamos, pues simplemente nos vamos a mirar en otras partes, le vamos a escuchar, sí, le vamos a contestar, pero algo nos hace, o porque los consideramos superior y nosotros inferior, o porque no le apreciamos y decimos, bueno, es nadie, y le decimos, bueno, lo que tú dices no carece de importancia, entonces no lo miramos en los ojos. Por eso es la obra del Ruach, es del Espíritu, del Redentor, de la restauración de nuestra vida, es hacernos que tengamos dominio propio, que nos veamos tal como Él nos quiere ver y también ver a los demás lo que pueden ser, ¿no? Así que tenemos que alzar los ojos, porque si lo estamos mirando para abajo, siempre vamos a ver la maldad, la inmundicia, lo que nosotros somos, lo que el otro es, las vigas de los ojos de los demás, pero nunca vernos, no, las pajas, perdón, lo he dicho mal, las pajas de los ojos de los otros, y vamos a ver, oh, nosotros, lo que buenos somos nosotros, los demás tienen paja, mira qué malos. Eso es cuando miramos abajo. Es lo que el Elohim de este mundo nos quiere hacer, mantener la mirada abajo como un humilde servidor y esclavo. El Elohim desea que nosotros alcemos la mirada para ver qué, a Él, al que está en la gloria, en la altura, en la honra. ¿Por qué? Porque Él es el ideal donde nosotros tenemos que alcanzar, sí, pero es el modelo a quien nosotros tenemos que seguir y el que nos puede redimir, no solamente el que nos reclama y demanda, sino el que se dispone y nos ofrece posibilidad para subir y nos dio ejemplo de cómo caminar. Entonces, cuando miramos a Él, lo vemos en la Torah, exactamente cuando miramos en la Torah, lo vemos a Yeshua. ¿Qué es lo que ocurre? Pues tenemos una visión, se abre un mundo espiritual ante nuestros ojos. Todo el que mira en la Torah y profundiza en ella con un oído inteligente, haciendo del Shema su forma de ser, mirando de una forma para que escuchando las palabras, esta se convierta en una forma natural de vida. Eso es entrar en visión y ves en las cosas más comunes donde la mayoría no entienden nada y ves una profundidad enorme. Así sobre la letra Beit habré 3 horas, ¿no? En 3 audios. Y sobre la letra Aleph, pues también tuvimos una buena charla y hemos visto a Yeshua dentro de esta letra, como en la letra Beit también. Y si seguiríamos, así el tiempo, pues no nos permite el tiempo, en cada una de las letras del alfabeto hebreo encontraríamos a Yeshua, a nuestro Elohim, Redentor, y como Él obra con nosotros, lo que quiere hacer de nosotros. Pero bueno, con el tiempo, si será posible, vamos a seguir con la tercera de las letras hebreas. Alcé los ojos y tuve una visión. Un hombre. ¿Por qué un hombre? Bueno, ¿por qué no vio a un Malach? ¿Por qué no vio a Elohim, al Altísimo? Bueno, obviamente al papá de Yeshua nadie lo vio jamás. Si lo hubiese visto alguien algún día, que tuvo una imagen sobre él es otra cosa. Pero si alguna otra persona lo hubiese visto fuera de Adán, que no entra en cálculo, Yeshua sería mentiroso porque él dijo a mi papá, nadie lo ha visto. Era un hombre con una cuerda de medir en la mano. Un malach no está calificado a medir con justicia los hechos, las acciones de los seres humanos. Y por esa razón, obviamente justificada, no vamos a hablar sobre eso porque no hace el propósito, el papá de Yeshua dejó todo el juicio en las manos de su hijo, nuestro Mashiach. Porque el papá de Yeshua no está calificado, espero que no me malinterpreten, juzgar a los seres humanos. Pero el hijo sí.
Él anduvo como nosotros, sabe el poder del pecado, sabe el precio que hay que pagar para mantenerse fiel, ¿no? Él pasó por este camino, se mantuvo fiel, no hay transgresión, no se puede culpar de nada. Es un ejemplo y mi sumo sacerdote, ¿no? Bueno, el título Hijo del Hombre aparece en muchas ediciones. No tiene nada que ver con lo que aparece en esa escritura donde dice era un hombre. Pero quiero aprovechar un minuto para explicar un detalle, aunque lo hice en otras ocasiones. El título Hijo del Hombre, que no hay que confundir con un hombre, es una descripción que identifica a una persona en su naturaleza humana, quien no tiene inclinación para conectarse con Elohim. La descendencia de Caín, ¿ah?, se describe con esta actitud, ese espíritu de hijo del hombre, mal traducido en las ediciones cristianas en general. En cambio, el título hijo de Adán o Ben Adán, aunque tanto la descendencia de Caín como de su hijo Set, Caín mató a Abel, ¿no? Y después en el Génesis capítulo 5 aparece un otro hijo que engendró a Adán y Eva, le puso por nombre Set. Dice que era a su imagen y semejanza. En sus días la gente empezaron a conectarse con Elohim, a buscar a conectar con él. Eso es lo que expresa el sentido, invocó su nombre, es decir, reclamó esta conexión con él. No necesariamente habló, pronunció un nombre, ¿no? Porque el nombre expresa la identidad del ser, es con quien ellos querían conectarse. En este caso, con el Elohim, Padre Hacedor de Abraham, de Adán, perdón. Entonces, a diferencia de Set, la descendencia de Set, quien eran hijos de Elohim, según la imagen y semejanza con esta conexión, la descendencia de Caín no tenía esa inclinación. Y así aparece en Génesis 6, que los hijos de Elohim, es decir, la descendencia de Set, miró a las mujeres descendientes de Caín. Un hecho que en la Torah aparece prohibido. Los hijos que están dentro de la alianza del pueblo de Israel no tienen que casarse con las mujeres gentiles, ¿no? Es una instrucción, entendamos la razón y la justificación, ¿vale? Eso para que tengan en cuenta, no, cuando ven en las ediciones que leen Yeshua, hijo del hombre, era el título favorito de Yeshua, hijo de Adán, en ese sentido descendiente, es decir, hacer linaje en cuanto a la carne, descendencia de Adán, en cuanto a espíritu, en cuanto a su identidad espiritual, Ben Elohim, hijo del Altísimo. Entonces, siempre que le vean en sus ediciones hijo del hombre aplicado a Adán o a Yeshua, o en el libro del profeta Ezequiel, creo muchas veces se menciona, muchísimas veces, hijo del hombre, ¿vale? Se traduce en Reina Valera, por ejemplo. Tiene que entender que el sentido correcto es Ben Adam, ¿ah?, de Adamah, de tierra, hijo de tierra, pero identificado el ser, Adam, hijo de Adam. Escucha este mensaje. Cuando verán al Ben Adán, que volverá en su poder, ¿no? Dijo Yeshua hablando sobre sí mismo, como que verán a quién, a una persona. Aquí en esta cita no lo identifica quién es. Era un hombre, dice Zacarías 5. Israel recibió facultad para juzgar, una cuerda para medir en la mano, ¿no? Y esta autoridad ha sido dada a los levitas, al profeta o al rey, es decir, a ciertos líderes en Israel. Eso no significa que la Torah no capacita a todos cuanto hacen de Torah su fuente de sabiduría, razón por cual no se especifica algún cargo que ocupaba este dicho hombre. Por eso menciona, era un hombre, ¿eh? No identifica quién es aquí. En Apocalipsis capítulo 11, verso 1, capítulo 21, 15 al 16 también, se repite cierta parte de esta visión. Y del contexto entendemos que ciertas personas dentro de Israel han sido capacitadas para hacer ciertos juicios, es decir, el contexto que aparece en los libros de la Torah y en el Tanaj, en los profetas. Como es, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, verso 28, se les habla a los discípulos y Yeshua les está diciendo que se sentarán en sus tronos, ¿no? Cuando Él vendrá en su poder, a fin de los 1000 años, ellos también resucitarán, ellos tendrán sus tronos
y se sentarán a juzgar a las 12 tribus de Israel, obviamente a los que vivían en su generación, porque no están capacitados los discípulos de Yeshua a juzgar a los de la generación en cual nosotros estamos, tampoco la generación de los días anteriores, ¿no? Cada generación tendrán personas capacitadas entre ellos que vivían en sus contextos y con razón, según la Torah, podrían juzgar cada generación. Nosotros en nuestro tiempo vamos a tener otras personas calificadas para nuestra generación para juzgar a los de hoy. También Yeshua usó este título de Ben Adán y una descripción que está en el libro de Daniel aparece donde Ben Adán, en este caso aparece como Yeshua, quien de parte de una presentación como un anciano de días, apareció así, su padre, le dio toda autoridad para juzgar o, entendemos en ese sentido, medir a los hombres. Porque como hombre, como persona, puede entender y puede juzgar con una medida humana. No se aplica, no se entrega a una mala capacidad para juzgar a un ser humano porque no anduvo nunca en los zapatos de un ser humano. Y tampoco un hombre puede juzgar a los ángeles. Sí, puede juzgarlo porque por la interacción que ellos tuvieron. ¿No? Aquí, bueno, es otra cita por la obra que ellos hicieron con los hombres y esta obra, lo que ellos hicieron, los espíritus malos hicieron en contra de los hombres, nosotros podemos juzgar esas acciones. Pero es un otro detalle. Es posible que el hombre que se dispone a medir sea identificado como Mashiach. Hay razones objetivas. Quien, al ser un ser humano, en su naturaleza como hijo de Adán, es capacitado para juzgar el estado del mismo pueblo. Aunque Yeshua es también hijo del Altísimo, para poder redimir a los de su pueblo, se hizo uno con ellos. Y por lo tanto, con razón puede ser llamado un hombre. En otros contextos se concreta quién es quien mide el pueblo hebreo y por qué sabemos que es Yeshua quien usa una plomada, una vara o un cordel y dado que solo él puede medir con justicia. Se presenta también como el autor de su futura restauración, ¿no? Porque él puede hacer esta obra, él es quien se describe como quien es capacitado de restaurar la nación. Por eso, mire, a ver, ¿qué tengo que hacer con esa nación? ¿Cómo está y qué haré con ella? El quien tiene la redención y a la vez redime el pueblo. Este es Yeshua, como está escrito en Salmo 130, versos 7 al 8. Creo que lo presenté en la serie sobre parte 11 sobre la deidad, ¿no? Parte 11 sobre la deidad Adonai como Mashiach. Dice en Salmo 130, versos 7 8, espere Israel en Adonai. ¿No? Recordamos que Adonai sustituye las 4 consonantes, la Yod, Hei, Vav, Hei. ¿Quién será? ¿Quién fue? ¿Quién es? Para no pronunciar, invocar siempre esas palabras largas porque expresan, además de esas palabras, unas ciertas características sobre la identidad del Elohim viviente, pues en general usamos el término Adonai. Espere Israel en Adonai porque en Adonai hay misericordia y abundante redención con él, ¿no? Bueno, ahí podría hablarse del papá de Yeshua si no hubiese continuado la cita. Y dice el verso 8, y él redimirá, ¿quién? Adonai, redimirá. Y esto tiene sus implicaciones y factores que debe cumplir el que se dispone a ser redentor, no solamente el que tiene la redención, sino a la vez de disponerse a redimir, entonces él debe cumplir con ciertas normas que él mismo los presentó. Por esa razón, esta cita jamás se podría aplicar para identificar, o el término Adonai podría identificar al papá de Yeshua, ya que el papá de Yeshua puede salvar, porque está en su poder, pero no puede dar, no nos puede salvar, ¿no? Puede hacerlo, pero la propia justicia, no lo entro en detalle para explicarle esta razón, al ser todopoderoso podría matar el mal con un clic, quitarnos el mal de nosotros. No sé si eso se podría hacer así. Pero esto no sería justo, sería mal por su carácter, sería juzgado para la eternidad, ¿no? Hay un proceso para que el que
tiene la redención, si redime, pues hay un proceso que tiene que hacer. Este proceso tiene sus pasos, sus condiciones, sus normas. Y en este proceso es donde se ve y se puede probar que el papá de Yeshua, aunque puede cambiar todo porque está a su alcance, todo el poder, no puede en realidad hacer lo que podría por su justicia. En este caso, sí, Yeshua, al ser de la misma naturaleza, de la misma esencia, su espíritu, Ruach en su naturaleza espiritual, espíritu de vida por ser hijo engendrado de la misma fuente de vida, no solamente que tiene la redención, él se dispuso y se hizo redentor. Por eso, y abundante en Israel, Israel tiene esperanza en Adonai, quien es Yeshua, es su naturaleza como espíritu, como Elohim, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Para esta condición, para que pueda cumplir, se hizo el Goel, ¿no? Que es el Goel, el pariente más cercano, porque solamente un pariente más cercano puede redimir. Por eso su papá no puede cumplirle con las normas de redención, ¿no? Aunque al tener en sí mismo el potencial, podría hacerlo, pero no puede hacerlo por las leyes que incumbe al Redentor. Bueno, es un sí, un no. Uno mismo puede indagar, puede preguntar si desea. Tenemos otros estudios que también lo revela, lo refleja. Y espero que todos puedan comprender este misterio Adonai hecho carne, ¿no? En Yeshua, quien es nuestro Goel, nuestro Salvador, en su naturaleza, al ser papá, padre de Israel, y a su vez tener a su propio padre, ¿no? Es la esencia de la piedra angular de la fe que este servidor comparte, y un día todos les aseguro que van a conocer, van a entender este misterio revelado a los santos de nuestra generación, un misterio enterado desde el principio de la humanidad, pero revelado a los que quien busca la verdad por encima de todas las obras de la maldad que el enemigo pues sembró, para que no conozcamos esta realidad. En otras metáforas aparece como constructor, Yeshua, quien mide con una cuerda de medir un tabique que representa a la nación israelita, o como un pastor aparece quien pasa por debajo de su vara sus ovejas, o como un maestro arquitecto quien no solo edifica la tierra, reedifica la tierra y construyó la tierra, sino que también es quien construirá el verdadero templo, un templo viviente, hecho con piedras vivas. ¿Ah? Piedras vivas. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser enterrado en el fondo del mar, a ser causa de transgresión de la Torá, nos hemos convertido en ritualistas que no entendemos nada de la vida que hay en la Torá por practicar meros ritos. Pero la Torá es un fuego, ¿no? Este fuego, pues, es quien da sentido a todas las explicaciones, a todas las leyes de la Torá, y el propósito de la restauración es llevarnos a entender lo que enseña la Torá. Por eso, en la segunda alianza eh, de las personas se quitará el corazón de piedra, es decir, una falta de discernimiento y de entendimiento sobre la Torah, y se le dará un corazón de carne, ¿no? Entonces, estas piedras se convierten en piedras vivientes que tienen carne. Con estas piedras vivientes, en cual mora el Ruach, el fuego del Mashiach, Eish HaMashiach, el fuego por el Redentor, ¿no? Por el Ruach que habita en ellos, serán edificados en un templo viviente, ¿no? Y ellos serán y en este momento será la segunda alianza con las almas que pasarán a otro lado en la tierra prometida, y ellos serán construidos, para decir así, para formar el templo viviente, dado que en la Nueva Jerusalén no habrá templo. ¿Por qué? Porque habrá el pueblo en sí mismo, será la morada donde habitará por fin lo que Yeshua prometió. El que me ama, haré morada. Yo y mi Padre venimos y moraremos en su alma, no solamente con ellos, sino dentro de ellos. Bueno, es mucho, mucho que hablar. Yo no pararía con estos temas, pero tenemos que seguir centrándonos en nuestro asunto. Una cuerda de medir. Todavía estamos en verso 5. La medida surgió debido a la necesidad de informar a los demás sobre ciertos aspectos que se deben tener en cuenta. Cuando medimos algo, lo que hacemos en realidad es comparar una cosa con otra, es decir, comparamos una magnitud con respecto a ella. Eso es medir, comparar.
No todas las unidades de medir valen para medir cualquier cosa. Hay diferentes herramientas para medir distintas cosas. Medimos el peso, el valor de un objeto o producto, la distancia, el grosor, la calidad, la resistencia, la temperatura, las personas, los espíritus, los seres, los valores, el carácter, la educación, etc. Como hay diferentes valores según las personas, para que no haya conflicto, el Elohim viviente como el hombre idearon unas unidades invariables. Así bien, Elohim dijo, dejó varias unidades para medir diferentes cosas y estableció unas medidas invariables en ciertos casos específicos, ¿no? Esas medidas invariables funcionan en cada generación y todas las personas pueden ser juzgadas según esta medición, ¿no? En este caso hablando de personas, de actitud. Por esta razón, una de las leyes de la Torah es usar una misma unidad de medida. Como por ejemplo, si estamos juzgando entre dos personas, la ley dice, con la misma medida de imparcialidad, ¿no? Es decir, debemos investigar a una persona como a la otra y desde luego sin mirar la cara del hombre. Es decir, no tratar con privilegios o con favoritismo o motivados por ciertos intereses a una persona a diferencia de otra, ¿no? En contra de otra persona. Es decir, si una persona te está prometiendo, mira, te voy a dar una zedaca, te voy a hacer un donativo, quiero entregarte cierto dinero, no por esta razón tenemos que dar prioridad a esta persona y porque nos hizo este favor, que es una obligación de la Torah, dar zedaca, dar más o hablarle más bonito, más suavidad, pasar por alto ciertas cositas que nosotros vemos que no está conforme a la Torah. No, la Torah nos enseña no mirar la cara del hombre según los intereses, ¿no? Ahora, si uno es familiar, no por ser familiar, tenemos que pasar por alto la instrucción de la Torah. Y aquí hay que decir, morir, morirás. Hay que decirlo, morir, morirás, aunque es esposa, hijo, quien sea. Bendito, hay bendición para quien cumple y maldición para los demás. Entonces no podemos decir porque lo queremos a nuestro esposo o esposa, le vamos a decir que seas bendito, que Elohim te bendiga cuando nosotros sabemos qué clase de vida está viviendo. No tenemos que decir, la Torah estará en tu contra y recibirás el castigo. Si no cambias, pues ya sabes que tu destino, aunque nos amamos, tu destino sería en otro lugar y yo quiero seguir aferrada a la Torah porque yo necesito la redención y entrar en la tierra prometida. Entonces, uno tiene que actuar de la misma manera siempre. Eso es justicia, ¿no? Esto es justicia. Pueden ver, por ejemplo, Levítico capítulo 19, verso 35 a 36, en Deuteronomio 25, verso 13 a 16, hay instrucciones. Ezequiel 45, de verso 9 al 10, Miqueas 6, capítulo 6, verso 10 al 14, Proverbios, capítulo 20, verso 23, hay muchas otras citas, ¿no? Donde nos instruye en ese sentido de ser imparciales y usar una misma medida con todos. Hay una unidad invariable para medir, vara para medir, una medición para medir humana, llamada justicia. Con la justicia se debe juzgar. En este caso, el papá de Yeshua no podría juzgar con justicia porque su justicia nos consumaría a todos, porque según eso estamos todos perdidos, ¿no? Pero por eso dejó este cargo, este peso del juicio en las manos de su hijo, de Yeshua, quien Yeshua no solamente es nuestro Elohim, él se hizo nuestro redentor y por ende Goel, pariente más cercano, como pariente más cercano, puede juzgarnos con justicia, medición de vida humana, porque conoce el poder del peso del pecado, la inclinación y la fuerza de la tentación y sabe nuestros límites. Razón por cual tenemos varios libros mencionados a lo largo de las escrituras. No solamente el libro de la vida que le tiene el Cordero en su mano, sino un libro, como aparece en Malaquías capítulo 3, si no me equivoco, hay otro, pero no sé por dónde, donde se menciona el contexto donde uno ha vivido, ¿no? Cada circunstancia de la vida, pues tiene importancia, tiene su peso dentro del juicio. Entonces, una persona que es capacitada para entender a otro puede hacer un juicio justo, siempre usando
la vara de la perfección, la Torá. ¿Ah? Esta Torá pues refleja su imagen y semejanza. Y en ella misma pues se nos da o se nos dispone el poder para levantarnos a esta posición. Entonces, según la capacidad a la cual nosotros podemos llegar, el hecho de no llegar a ella, sino que vivir una vida mala, pues da autoridad a uno como nosotros juzgarnos porque él vivió conforme, si eso es Torah viviente, ¿no? Vivir la Torah de tal modo, ¿no? Entonces una persona que vive la Torah puede juzgar a otro que no vive la Torah con razón y con justicia. Hay un ejemplo en Levítico capítulo 19, verso 15. Dice, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino con justicia juzgarás a tu prójimo. Mateo 7, verso 2 dice, porque con el juicio con que juzgarás seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Y veamos una unidad justa invariable en Mateo 7, verso 12. Por eso, todo cuanto queréis que os hagan los hombres, así, ¿quién? Los hombres, no los malaj, no los ángeles, no Elohim, el papá de Yeshua, sino que lo que queremos que el hombre nos haga, así también haced vosotros a ello, porque esa es la ley, es decir, Torah, escrita por Moisés y los profetas, ¿vale? Es un resumen. Bueno, tengo que limitarme no a lo que me gustaría decirle, sino a lo que tenemos que seguir con nuestra cita. En la Biblia se usa el cordón, es decir, una soga o cuerda usada para medir. Esto aparece en Primera Reyes, capítulo 5, verso 15 y el 23 también. En Amos, capítulo 7, verso 17. También aparece en Segunda Crónicas, capítulo 4, verso 2, el codo como unidad de medida. Los edificadores lo usaban también, una cuerda para medir, cuando tomaban medida para edificar una ciudad, como en Jeremías 31, 38 y 39, verso 38, 39, como vimos también en Zacarías capítulo 1, verso 16. Vemos en capítulo 1, la parte 1 del capítulo de Zacarías. Para actualizar a nuestros días, el cordel de medir también tiene un sentido figurado, describiendo una regla o norma de conducta, como pueden ustedes leer en Isaías 28, versos 10 y el 13. Contra el pueblo hebreo, Elohim usó una vara para medir un nivel llamado justicia. En el mismo capítulo de Isaías 28 está en verso 17 mencionado. En este sentido, siendo el cordel como forma para describir un juicio justo, leemos en Segunda Reyes, capítulo 21, verso 13, que el juicio con cual fue juzgada Samaria, con la misma medida sería juzgada Jerusalén. Porque como he dicho, quien juzga es quien mide aplicando la justicia. En este caso vemos en Lamentaciones, capítulo 2, verso 8, que aquel que destruyó la muralla de Jerusalén es quien puede restaurar su bienestar. Siempre el capítulo 2 se edifica o se conecta con el capítulo anterior, y del buen entendimiento del contexto es bueno tener en cuenta la historia, porque las advertencias de los profetas anunciaron que si ellos no harán frutos dignos de su arrepentimiento, si no se arrepentirán, tal como hizo con Shiloh, hará con Jerusalén. El mensaje de los profetas dieron con oídos sordos. Entonces lo que sucedió con Shiloh, que fue destruido y el arca fue cautiva a la mano de los filisteos, el sacerdocio y los hijos murieron, la casa abandonada. Lo mismo sucedió con el templo de Salomón. La muralla se quitó, el enemigo entró, destruyó todo, gritaron ¡Hurra! Y los otros enemigos también disfrutaron de la caída de Israel. Obviamente ellos a su debido tiempo tendrán y tienen y tendrán el castigo. Bueno, continuamos. Zacarías capítulo 2, verso 6. Les dije, ¿a dónde vas? Le dije, ¿a dónde vas? Preguntó a este hombre, el profeta.
Preguntó. Le dije, ¿a dónde vas? Me dijo, a medir a Jerusalén, a ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Bueno, anchura es una dimensión considerada de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, que pocas veces se emplea por ancho. Longitud y largura es una mayor dimensión lineal de una superficie plana que pueden alterarse con largo. Aquí no aparece, no se especifica el resultado de la medición, pero sí, es decir, mirando de una forma literal, ¿no? De una forma literal entendiendo el concepto mental que está tratando de medir prácticamente, ¿no? Pero en Ezequiel 40 y Apocalipsis 21 sí se nos dan las sumas de las mediciones. Y allá se presenta, por ejemplo, en Apocalipsis la Nueva Jerusalén tendrá 2200 eh, kilómetros, ¿vale? Eso será de largo y de ancho, ¿vale? Será una especie cuadrada. Y es prácticamente una dimensión que coincide con la promesa dada a Abraham, prácticamente está desde el río Eufrate hasta el Nilo. Es una distancia de 2200 kilómetros, eso sería el espacio de la que habitará o que pertenecerá para los redimidos, será la tierra de los redimidos del Canaán, ¿no? En cual vamos a retornar, no en un 160 por 60 kilómetros de la tierra de Judea actualmente, del Estado sionista. Olvídese de esa dimensión porque es un chiquitín dentro del espacio de 2.200 kilómetros largo y ancho. Una superficie mucho más grande. ¿Por qué? Porque en las profecías se especifica, derrumbar no cabemos cuando volverá Efraín y con todos los Yehudim pues, que vendrán juntos. No quedará uno solo, juntos vendrá como de salida de Egipto, no quedará hebreo alguno en Egipto, también se repetirá la historia, no quedará ninguno, y cuando llegarán se encontrarán con lo que ya están, se quedarán resguardados allá en Jerusalén, actual, en Sion, mismo actual, lo que sobrevivirán, de hecho, ¿no? En la tierra actualmente del sionismo, dirán a estos, ¿qué hacemos aquí? Nosotros sois un puñado de gente, nosotros muchísimos. Ampliad el territorio, por eso el territorio será tan grande. No se necesita medir, porque la medición que Elohim nos da es según la cantidad de los redimidos y eso es muy superior a la imaginación humana. La visión vino debido a una situación en cual se hallaba el pueblo recientemente regresado de Babilonia, por ende, debido al pensamiento que estos tenían. Siempre las visiones, aunque tienen un mensaje para el futuro, está edificado sobre algo real, físico, un contexto o un entorno en cual ellos vivían. Entonces, partiendo de una situación concreta, se saca por extensión una enseñanza para el tiempo en cual nosotros vivimos, ya que repetimos historia. El primer decreto imperial especificaba la reconstrucción del templo de Elohim, y esta obra quedó parada. Después vino un segundo decreto imperial donde se daba el derecho a que el pueblo de Judea reedifique la muralla destruida en la antigua ciudad capital del reino de Judea, ¿no? Mientras el primero reconocía el derecho de culto, el segundo decreto reconocía el derecho nacional como identidad autónoma, aunque eran bajo la autoridad del imperio. Eso es distinto de lo que interpreta el judaísmo actualmente con el decreto donde ve como Mashiach al presidente Donald Trump. Este dio un decreto para la reconstrucción de la ciudad, es decir, que se reconozca la identidad nacional hebrea con aprobar que Jerusalén tiene que tener capital en Jerusalén, Israel tiene capital en Jerusalén y no en Tel Aviv. Eso es diferente, al revés de cómo se hizo en el Tanaj. Y la gente pues no correlacionan, solamente sacan la idea sin mirar los procedimientos, los pasos. Nosotros no seguimos tan tontos y tan torpes para seguir inventos del hombre y decir que este hombre es un Mashiach y que tiene algún significado lo que él decretó. Porque el patrón de las escrituras me revela una obra que hará el Mashiach totalmente al revés. Primero, se restauran los valores del culto y después la identidad nacional. Por eso, lo que sucedió en el pasado es un tipo para la redención, indicando al Mashiach la obra de redención que estamos viviendo. Y eso no tiene nada que ver con el sionismo global, con el idealismo de la reconstrucción del templo. ¿Por qué?
En el pasado no se reconstruyó, eh, primeramente se reconstruyó el templo y después la ciudad. Ahora está la ciudad y no el templo, está al revés. No, los valores son distintos, no encajan en el perfil de las escrituras. Ojo, ¿eh? Bueno, no entramos, no seguimos esta pista, solamente quédense con la idea. El pueblo regresando a Judea, no estaba organizado en una identidad nacional todavía. Israel, el símbolo de la identidad hebrea, no tenía una infraestructura de autodefensa. Le faltaba el muro que daba autonomía propia a la identidad nacional hebrea. Eran unos esclavos librados de la esclavitud, pero aún no identificados como ciudadanos libres. Los detalles revelados en el mensaje de la visión es clarísimo cuando la mente se sitúa en el contexto de la cultura y los sentimientos de aquella época. Y por igual si vemos este mensaje en la luz de la actualidad. La antigua Jerusalén tenía 8 puertas y 38 torres de defensa. Sobre sus muros estaban centinelas y desde las torretas las saetas eran lanzaban flechas, ¿no?, sobre los ejércitos enemigos. Ahora ellos regresaron, era una casa, ciudad sin muro, ahora no tenían nada, pero el enemigo estaba presente, ansioso para destruir a este remanente que regresó a fin de recuperar su identidad. Y las cosas no cambiaron hasta la fecha, ¿no? La actitud y la realidad es la misma. La preocupación natural del pueblo era la protección y la seguridad. Ahora, ¿qué han hecho los del día de hoy? Crearon un ejército que le llama Fuerza de Defensa Israelí. Y no saben todavía que Israel tiene que tener como escudo, como defensa, tiene que vivir sin murallas y que el escudo de ellos tiene que ser Elohim. Y el que no edifica o sobre una ciudad donde no vela Elohim, para nada defienden los escudos antimisiles. El enemigo hará su trabajo tal como Elohim lo ha prometido. Usted lo verán y darán razón que este servidor compartió profecías al día bajo la inspiración y lo van a reconocer cuando van a ver cumpliéndose estas palabras. Hoy, pues, no se da crédito porque la gente no se fía. Pero es una de las pruebas para que se identifique una persona que sirve a Elohim, el tiempo, ¿no? El tiempo, pues, probará. La preocupación natural del pueblo era la protección y seguridad en el pasado, ¿no? Y es lo mismo en el presente. Ellos necesitaban del muro y el Israel actual creó un muro para separar, pero bueno, cree que con eso resuelven algo. Ellos en el pasado, la mentalidad de aquel contexto consideraba que necesitaban el muro porque sería muy difícil ocupar, y con razón, ¿no? Era muy difícil ocupar, eh, defender una ciudad insegura sin tener una muralla que ofrecía protección contra los enemigos quien abundaban por los alrededores, ¿no? Con razón, ¿no? Necesitaba, como este deseo, seamos como las demás naciones, tener una fortificación, una fortaleza. Claro, eso hace el hombre cuando no hace de Elohim su escudo, Elohim Nisi. Israel estaba en el desierto y Elohim se les proveó una muralla de fuego. Y el enemigo no aprendió. La historia prueba que el que no aprende de la historia repite los errores. En este caso, ellos no aprendieron que en el pasado Elohim los protegían y tal en el presente no les importaba los que los rodeaban como enemigos porque ellos no eran en realidad potenciales enemigos ya si Elohim los protegían. Pero como no tenía confianza, confiaban en él, en la muralla, es decir, en carro y caballos. Lo mismo sucede hoy en día en Israel actual. Necesita escudos antimisiles, técnica de guerra, armamento, bombas nucleares y toda una estrategia militar. ¿Por qué? Porque el enemigo es poderoso y no saben que el Elohim de Israel debería hacerlos a ellos poderosos. Por eso, el que lucha, pues luchará como él quiere. Quien lucha con Elohim, Elohim luchará para él. O quien está del lado de Elohim, Elohim luchará para él. En este caso, el hombre quiere luchar, Elohim lo dejará luchar. Israel se situó
siempre entre dos imperios, Egipto y Babilonia, rodeados por la descendencia de Ismael y de Saúl, siempre enemigos, y sobre todo en medio del mismo pueblo ya habitaba una mezcla de hebreos y gentiles, quienes se fusionaron en lo que se han llamado después samaritanos. Una realidad que se puede observar en el actual Estado israelí, que uno puede ser un ruso con ciudadanía israelí, casado con una judía, y dice, bueno, somos israelíes. En realidad, ni uno ni el otro no puede decir somos descendientes de Jacob, ¿no? Porque eso es una experiencia o que se prueba si es una realidad por la aferencia a las escrituras, al Elohim de Israel, entonces de Jacob. Entonces, si uno contrata matrimonio con un gentil, aunque tiene un título hebreo, tiene que probar que su identidad o su afera su alma al Elohim de sus antepasados, porque si no, sería un gentil con título de judío, un gentil más. Los samaritanos serán despreciados por los judíos porque entre ellos habían descendientes de judíos que se habían contaminado al unirse con gentiles. En un principio los samaritanos quisieron ayudar a la reedificación del templo, según pueden leer en Esdras capítulo 3, de verso 1 al 3. Pero los líderes del pueblo judío no le permitieron, no les permitieron. Enojados por esta actitud de rechazo por parte de los judíos, obstaculizaron la realización de la obra, la cual fue paralizada por unos 16 años. Fue con un tercer grupo de judíos que retornaron a Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías por el año 444 antes de nuestra era, según consta en su libro, cuando reiniciaron la obra de la reconstrucción. Nehemías enfrentó la oposición para la reconstrucción del muro de la ciudad y fue Sanballat, Tobías y Gesem quien dirigió ataques para que la obra parase. El mismo espíritu o el mismo cuerno que inspiraba y daba poder a estos dirigentes ponen tropiezos ante los que quieren construir Jerusalén. Es quien obra hoy día mediante líderes cristiano-mesiánicos, quien se aparentan piadosos seguidores del judaísmo, cuando en realidad están haciendo una obra a fin de que la auténtica obra de la reconstrucción de la identidad nacional hebrea o israelita no se logre hacer. Esta obra auténtica tiene el propósito de edificar al ser humano desde adentro hacia afuera, reconstruye los valores que el enemigo ha destruido, reedifica la imagen y semejanza del Redentor, Padre de Israel, para que los redimidos puedan expresar la honra y la santidad de su Elohim. Muchos líderes enseñan solo un amor sin justicia, una emoción que no hace a una persona que recupere el dominio propio. Así que tal como pasa la emoción cuando llega la aflicción, los problemas, las dificultades de la vida, las faltas, el alma se ve sin esperanza y sin fuerza para que pueda levantar la cabeza, como vimos en la parte de la segunda visión, en la parte anterior de la parte 1 del capítulo 2. Entonces, es lo que hacen los líderes actuales, aparentando que desean contribuir la reedificación de la nación hebrea, pero en realidad no hacen más que poner tropiezos. Cuando uno se dedica a compartir con justicia lo que se tiene usando la vara de medir, enseguida esos líderes y sus seguidores fanáticos te tachan de como, oh, tú no tienes amor, tú no tienes, solo queremos amor y paz. No, el amor y paz no se edifica con amor y paz, no se edifica Jerusalén. Jerusalén se edifica midiéndose con la vara de medir. Es la obra conforme a las instrucciones de la Torah, así se edifica la Torah, no con la Jerusalén, el pueblo de Israel, no con amor y paz. Con amor y paz puede encontrar en el budismo, en el chino, el confucianismo, en todas las religiones del mundo, encuentran principios de amor y paz, que tengamos paz, que respeto hacia los demás, tralala. Bueno, la Nueva Jerusalén se está midiendo con la vara de medir, con una cuerda, con una plomada, con un nivel. ¿Ah? Un nivel con láser, ahora ya tenemos tecnología más moderna que apunta, como la flecha apunta al blanco, así la Torah, ¿no? La Torah, pues, es la flecha que apunta al blanco. ¿Cuál es el blanco? Es la imagen y semejanza de Elohim. Cuando la flecha no apunta el blanco, da con el pecado.
Entonces, así se ve la obra que edifican estos ministros, ¿no? Te edifica una cantidad de emoción y te da la impresión que estamos en lo correcto, en lo justo, porque amor y querido, y bueno, cuando aparecen los problemas es cuando se prueba si la edificación aguanta la presión de los ejércitos del mal, fuego, viento, destrucción, terremoto, lluvia. Entonces, ¿qué hará el alma que se dará cuenta que siguió un dirigente, un líder, que no le edificó sobre la Torah, sobre la justicia, una persona que le usó esta vara de medir y decir, mira, al que usó la vara de medir le dije que no tiene amor y no vi que por amor me lo está compartiendo con justicia sin mirar la cara del hombre y porque yo no vi lo que mi corazón y mi oído quería escuchar, amor y paz, pues lo descarté. Y bien dijo Pablo, Shaul, buscarán líderes dirigentes que le habla conforme a su corazón. Bueno, por eso yo no busco personal que me siga. Yo quiero personas que sigan al Cordero. Ellos entenderán el mensaje que compartiré, que estoy compartiendo, basado o respaldado por una vara que mide a los espíritus. ¿Vale? Seguimos. Los samaritanos son revelados con el nuevo perfil con los que se identifican o con cual identificamos al cristianismo. La situación permanece la misma hasta la fecha y es lo que se describe en multitud de otras profecías que de a poco las estamos presentando, poniéndolas al día. Los adversarios de hoy tratan de limitar a los constructores, hasta pararlos si fuera posible, como dijo bien Yeshua, si fuera posible, para que dejen de edificar lo que el enemigo logró convertir en una ruina. Como en el pasado, cuando los constructores tenían que manejar la pala con la mano y sujetar la espada con la otra. Lo mismo hoy día, los que restauran la muralla, la defensa del pueblo de Israel, la verdadera, es decir, restauran los valores de la Torah, en cual el adversario logró abrir muchas brechas mediante falsas enseñanzas que han ocupado las antiguas verdades hebreas. Los centinelas, los que de verdad aman la justicia, los que día y noche gritan, claman a Elohim, ellos restauran las antiguas verdades según el contexto de los escritos hebreos. Nehemías logró que los constructores terminen de restaurar la muralla en tan solo 52 días. Hoy, fíjese, estamos pasados ya 52 años desde que fue levantado la señal del tiempo en cual el Elohim de Israel permitió que la muralla, la valla defensora, el escudo del Elohim Nisi, la Torá, comience a ser restaurada en su verdadera posición. ¿Vale? Con el florecimiento de la higuera, con la instauración, ya lo compartimos en un audio, se fue dada señal entre las naciones y los centinelas puestas sobre los muros de Efraín, los montes de Efraín, porque en todas partes por donde fueron esparcidos los hijos de Israel, de Efraín, Elohim tiene sus centinelas. Y desde allá ellos empezaron a, a restaurar, ¿no? A comenzar a retornar, a llamar al pueblo a regresar a esta vara de medir, a la Torah. Restaurando, pues, restaurándose estos valores. Uno por uno los pilares de la fe hebrea se ha comenzado a restaurar. Hoy la antigua muralla está protegiendo el rebaño que se resguarda dentro de los muros de Sión. Estoy hablando en palabras eh, metafóricas, ¿no? No es algo físico, pero si ustedes podrían ver en los redimidos, que son la esposa como suma de los redimidos, que es Sión en realidad, si podrían ver este escudo protector que es la valla de la Torah y se ubicaría dentro de ella, y se le quitaría la venda para no ver lo físico, sino mirar a lo alto, a lo espiritual, entrarían en visión y podrían ver eh, lo que los estoy compartiendo, lo que mis ojos pueden ver, ¿no? También es un don y espero que todos reciban, como Moisés quise que todo el pueblo sea profeta. A mí me gustaría que todos tengan el don de ser ojo dentro de este cuerpo para ver no solamente al enemigo, sino también la bendición que el Elohim de Israel trae. No hay que olvidar que fue Elohim quien destruyó esta muralla física de Jerusalén.
Y esto porque la muralla espiritual fue quitada. Elohim retiró su escudo defensor, un escudo que se mantenía activo mientras las 10 palabras de la alianza seguían edificadas sobre su fundamento. La historia nos revela que el mismo pueblo de Israel fue quien destruyó el fundamento sobre el cual se edificó el escudo defensor que Elohim puso alrededor de Israel, comenzando con una forma de vida directamente en contra de las instrucciones de la Torá. La Torá es el fundamento sobre el cual o de cual depende que la alianza entre el Elohim viviente y el pueblo de Israel sea activa. Cuando el pueblo transgredió la Torá, rompieron la alianza, así que dejaron de ser un pueblo protegido. Sin la muralla, el enemigo logró todo lo demás. Y aquí estamos extraviados, esparcidos en los 4 ángulos de la tierra, por donde los 4 cuernos nos quiso llevar. Nehemías es un símbolo que hace referencia a la obra que Yeshua está haciendo. De igual forma como sucedió cuando la obra finalizó, del modo que Esdras congregó a todo el pueblo y abrió ante ellos el libro de la Torá, haciendo posible que el pueblo escuche de nuevo la lectura de la Torá y a la vez le suministró la explicación aferente a las enseñanzas a fin de que el verdadero culto sea reedificado dentro de las almas dispuestas a la verdad. Yeshua está obrando hoy ante nuestros ojos. El resultado de la obra de restauración fue impresionante en los días de Esdras y Nehemías, y aún más será maravilloso en nuestros días. Ante ustedes estoy como testigo de los hechos que la historia pasada revela a un nivel espiritual, un tipo sobre lo que sucede en nuestros días como antitipo de lo que sucedió. La Torá es la constitución de la identidad hebreo-israelita. Ella nos enseña a diferenciar entre lo bueno y lo malo y nos instruye en todo cuanto Elohim espera y requiere de parte nuestra, y por igual nos describe lo que Él hará a nuestro favor. Aprendemos que una vez que la Torá está levantada por los levitas sobre sus hombros, vean el momento del cruce de Jordán, cuando ellos lo levantan, los levitas lo levantan, los que Elohim separó y apartó para una cierta tarea espiritual, cuando ellos levantan sobre sus hombros la arca de la alianza, es decir, reedifica estos valores de culto, el pueblo halla refugio bajo el escudo que Elohim activa, cuando Elohim activa la alianza de una forma que el resultado produce un cambio radical en el interior de los corazones del pueblo. Y la reacción, como en el pasado, en el presente fue obediencia alegre. Vimos en nuestra otra presentación, en Profecías al Día, en otro capítulo, que mientras el mundo quedará en ruina y destrucción mediante las plagas, mientras el pueblo del mundo gritarán, maldeciendo al nombre de Elohim de Israel, el pueblo de Israel saldrá cantando, dando voz de alegría y de alabanza, como un día de fiesta, ¿no? En cuanto a este escudo, pueden leer ustedes en Filipenses capítulo 6, también hay un audio y un estudio en PDF que pueden descargar sobre este capítulo, sobre estas armas que son defensa y contra del enemigo. Y todas son armas espirituales, ¿no? Y la Torah nos enseña cómo usarlas y cómo adquirirlas, ¿no? También nos enseña destreza en cómo manejarla. Una vez más, vislumbramos el momento de la nueva alianza, la que tendrá lugar en el momento cuando vamos a regresar a nuestras tierras. También la obra de Esdras nos revela un cierto aspecto de la obra de nuestro Redentor Yeshua, quien hará posible, de una forma semejante a como obró Esdras, que el pueblo entienda la Torá y que este entendimiento produzca el cambio tan deseado dentro de nuestras almas. Cuando el pueblo logró entender la Torá, se comprometieron con Elohim a guardar su Torá y que ellos serán su pueblo. Esta última vez, el compromiso de los redimidos no será porque, es decir, cuando vamos a entrar en nuestra tierra, esta vez no será porque tenemos que obedecer, sino por un compromiso mutuo. Obedeceremos por naturaleza, no como un deber. Este detalle, cuando uno respeta la Torah, hace que uno sea hijo de Elohim viviente y que el Elohim viviente sea su padre. De este modo, y como consecuencia a la obra hacia la Torah, la alianza
entrando en vigor, activa el escudo defensor, quien a su vez provee protección en contra de toda actividad malvada del enemigo, ¿no? Siempre hay este orden. Tengo que obedecer la Torah para que entre bajo la autoridad o la defensa de la alianza, y cuando estoy dentro de la alianza, pues la protección que ésta ofrece protegerá mi vida. Ese es el orden. Si no se entra mediante el bautismo en el nombre de Yeshua en alianza con el Redentor y no me someto a cumplir la Torah, no puedo llamar al Elohim de Israel como mi padre y yo no puedo pretender ser su hijo, ¿no? Necesito entrar o seguir estas normas para ubicarme dentro de esta muralla de fuego, en este escudo, esa defensa que él provee. Porque la Torah es el poder que nos encamina para reflejar la imagen y semejanza de nuestro Hacedor. Bueno, seguimos el verso 7. En esto salió el ángel que hablaba conmigo y otro ángel salió a su encuentro. El profeta vio a alguien, a un hombre, le preguntó algo y este dijo qué intención tenía. No se especifica por qué salió ni a dónde quería dirigirse el ángel que acompañaba al profeta, pero lo que es importante es que un otro ángel vino ante el ángel quien guiaba a Zacarías y le mandó que vaya a transmitir un cierto mensaje al profeta. ¿Vale? En verso 8 dice, y le dijo, corre. Es decir, un malaj mandó un mensaje al malaj que acompañaba al profeta. Y le dijo a este que acompañaba a Zacarías, corre, rápido, date prisa, habla a este joven y dile, como las ciudades, es decir, tú viste a un hombre midiendo la ciudad, ¿no? En otras palabras. Así que mandé corriendo a ti para que no te fijes en lo que está haciendo este hombre midiendo la ciudad, sino que sepas un mensaje, que tengas conocimiento de un mensaje que Elohim, el cielo, quiere hacer. Corre, habla a este joven y dile, como las ciudades abiertas, será habitada Jerusalén, debido a la multitud de hombres y ganados que habrá dentro de ella. Es decir, no te fijes en lo que está haciendo, midiendo la ciudad. ¿Ah? Porque tiene que saber que la ciudad que el Elohim edificará no tendrá muralla, en otras palabras, porque serán muchos. Por eso, esta palabra nunca se aplica, nunca, jamás se puede aplicar al pasado, ya que eso no tuvo lugar, no se cumplió de esta forma, por razón y por ende proyecta una visión sobre lo que está en el futuro, lo que estamos en el presente, y prácticamente es una descripción sobre algo que se hará. Es decir, este verso 8 nos proyecta la mente en el contexto de lo que vamos a vivir a lo largo de 1000 años, mientras lo que sucedió en el pasado hasta la fecha nos describe una medición humana, porque el hombre necesitó de muralla, ¿vale? Al no tener a Elohim quien los proteja, el hombre buscó remedios. Entonces se le dio al hombre lo que el hombre quiso. Por ejemplo, cuando el pueblo salió de Egipto, su proyecto, su plan no era que el hombre conquiste la tierra prometida. Él prometió dar la tierra prometida, pero el hombre cogió las espadas, las armas y dijo, vamos a luchar. Entonces Elohim dijo, claro, si quieres luchar tú, te voy a dejar que luches. Elohim quería mandar a sus ejércitos delante para que aparta a la gente del camino de ellos. Pero el hombre eligió luchar para conquistar ellos. Entonces Elohim fue acompañándolos a medida que ellos quisieron, como ellos quisieron. Es una parte de la historia que nosotros no vamos a repetir en esta ocasión. Cuando regresaron de Babilonia cometieron el mismo error. Necesitamos ciudad. Elohim transmitió necesitamos protección. En lugar de acudir a Elohim para que le dé protección, acudieron a buscar una vez más a tener un rey, un sacerdote, tener aquí, ser como las demás naciones, tener una defensa de una muralla. Y es lo que hace el Estado sionista actual. No aprendieron nada de la historia del pasado. Igual quiere tener un muro, una protección, escudo de defensa, un ejército. ¿Por qué? Eso sucede cuando el Elohim de Israel no es el muro, el ejército, la defensa, y él no manda a sus mensajeros, a sus ejércitos celestiales, las plagas, la pestilencia, las bestias, los animales, para que quite del medio y libere a la tierra de los enemigos. Eso es una parte que no vamos a repetir en este tiempo en el cual vamos a estar. Elohim usará sus métodos,
y nos va a dejar, nos va a dar la victoria, nos va a entregar la tierra, no vamos a luchar por ella, Él luchará por nosotros y nosotros vamos a poseerla como Él tuvo la intención desde el principio, desde hace 3.500 años, pero Él tuvo paciencia, para Él 3.500 años es nada, son 3 días, ¿no? No, no vale nada. Por eso dijo a los discípulos, vendré pronto. Pasó 2.000 años, pero para Él eso es pronto, porque Él no está en el tiempo, nosotros estamos en el tiempo. Y nosotros leemos Zacarías 2:5 y vemos una historia y leemos Zacarías 2:8 y miramos otra historia. Vemos lo que está deseando el hombre y vemos lo que Elohim promete. Y lo vamos a ver en Ezequiel 38, donde el enemigo se encontrará con un pueblo rico que vive en una ciudad sin murallas, ¿no? ¿No? Bueno, es lo que sucederá delante de 1.000 años. Por eso leemos profecías al día y traten de ubicarse en el futuro, mirar arriba, no abajo, abajo, miren el pasado, para que entiendan las cosas de arriba, ¿vale? Porque los de pasado son sombras para las cosas que Elohim quiere hacer. Entonces, entendemos que en ocasiones el cielo no interviene en lo que el hombre hace bien o mal. Lo cierto es que el ángel quien mandó al ángel que acompañaba al profeta no impidió que el hombre quien iba a medir deje de medir, ¿no? ¿Quiere hacer una obra? Bueno, hazlo. Aunque Elohim está al control de todo, no interfiere en ciertas acciones debido a ciertos motivos que no viene al tema. Y no vamos a hablar sobre eso, aunque ejemplos serían multitudes. Necesitamos 2 días para hablar de los ejemplos. Donde Elohim tenía un propósito, pues el hombre eligió cambiar los propósitos de Elohim. Aún así, los propósitos se cumplirán en un debido tiempo, ¿no? Solamente se demoraron. Es interesante que hay que salir corriendo al encuentro con el Malach, que lleva el mensaje con la verdad, ¿no? Es aquí donde la mensaje de la verdad aparece en Apocalipsis 18, no, Apocalipsis 14 creo, donde un Malach volaba por medio del cielo para que escuche todos. Hay una verdad donde uno va volando, ¿no? Rápido, corriendo para compartir la verdad. El, Natanael, no, Felipe, tuve que correr con la verdad al Famen etíope. ¿Saben por qué? Porque lo mencioné en otro audio, porque después de este encuentro, Etiopía por 1.500 años guardó Shabbat. Eso hace cuando uno corre y cuando uno ama a Yeshua de su corazón, correrá, ¿no? Saldrán ríos de agua viva para alcanzar, iluminar el mundo, para hacer sal al mundo, ¿no? Eso es la verdad. Uno tiene que correr con ella. ¿Por qué? Porque el enemigo bastante tiempo ha hecho mal. Entonces, bendito es sobre los montes los pies que traen buenas nuevas, ¿no? Uno no puede ir a paso lento. Los que sirven al Altísimo corren, escuchen, oído inteligente los que escuchan. También está dicho que el reino de los cielos es arrebatado por los valientes. Así que apresurémonos para entrar en la alianza mientras las aguas están abiertas, para cruzar a ser hebreos israelitas en lugar de ser gentiles, mientras hay libertad. Compartir a tiempo y a no tiempo. Cuando no es el tiempo, compartan siempre estas buenas nuevas sobre la redención. De esta cita del verso 8 entendemos que el joven era el profeta Zacarías y que Ageo, quien era contemporáneo con él, era mayor de edad. El hombre con la cuerda de medir no aparece en el verso, que aparece en el verso 5, es un símbolo muy descriptivo de la bendición de Elohim, que el hombre limita a ciertas medidas de entendimiento. Cordel actúa como el límite, como la medida que se le pone a Elohim. En ese sentido, porque él tiene muchas bendiciones. Solo los prejuicios del hombre limitan su poder a lo que el hombre entiende que Elohim puede hacer. Y no hace que Elohim le enseñe lo que puede hacer, ¿no? Limita a Elohim, dice, Elohim puede en tal cosa, Elohim no puede tal cosa, él no va a hacer eso. ¿Cómo sabes? Ponlo a prueba, dice Malaquías 3, y ya verán. Ponlo a prueba. Bueno, por esa razón la fe es uno, o la fe de uno
no es ni siquiera como un grano de mostaza, como se menciona en Lucas capítulo 17, verso 6. Y la fe que uno tiene no tiene poder, ya que en verdad, por los límites de los prejuicios sobre Elohim, la fe que se tiene carece de poder, como está escrito en 2 Timoteo capítulo 3, verso 5. Tendrá una forma de espiritualidad, pero sin poder. Es como encuentra en todas partes, bueno, en todos los ministerios. No tienen fuerza. Dice, oh, estoy muerto, sí, tengo que hacer, tengo que hablar, tengo que decir, Elohim me dijo, Elohim me enseñó, pero aquí me convierto yo en un mar muerto porque no comparto vida a otros, no salgo corriendo, decir a los demás la verdad, ¿no? Si en mi alma es bendición, ve con la bendición, porque a esto fuiste llamado, a bendecir, ¿no? Y para que el mundo encuentre bendición en Abraham. Si nosotros somos hijos de Abraham, pues es una obligación compartir esa bendición a los demás. Elohim derivará todas estas limitaciones cuando destruirá todos los dogmas falsos sobre quién es él o cómo es que edificó el enemigo, ¿no? Que enseñó el enemigo. Extenderá sus bendiciones sobre la vida de todo aquel que desea tener una relación con él y que no desee medir con su cordel limitado. Eso es lo que expresa la promesa de aquí. Sin muros será habitada Jerusalén, o sea, sin límites. Elohim mandó a detener al hombre, es decir, no mandó a detener el hombre que pensaba medir con un cordel a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué de haberlo hecho? ¿Por qué tenía que pararlo? Jerusalén había quedado, se limitó a las bendiciones limitadas del hombre. Se quedó con esas limitaciones, con los límites que indicará el cordel, mientras que Elohim tenía pensado algo mayor, desbordarla con multitud de hombres y de ganados sin límites. El que mide es para ver la medida que debe tener para construir la muralla. Mas el otro Malach le dice que no será necesario que edifique en ellos una muralla, como en el pasado, ¿no? Eso es la enseñanza para nosotros. No necesitamos una muralla, porque Él será muralla, Él será la defensa, Él la torre, el baluarte, toda una fortificación impenetrable. El hombre no necesita que se defienda, ya no será quien defenderá al pueblo, sino que el mismo Adonai. Dice, quien hará morada en la fortaleza del Altísimo, hallará en él seguro y resguardará su alma ya, ¿no? Él es la ciudad del refugio. En él tiene nosotros, el enemigo nos está buscando para cazar, para matar, el vengador. Y él es la ciudad de refugio, está en las leyes de la Torá. Eso es Torá al día, ¿no? En él, en Yeshua, que es nuestro Adonai, tenemos que hallar refugio, porque si no, el enemigo pues nos acechará y nos matará con razón. Bueno, el que mide es para ver, eh, es como decirlo, como hacer su propia justicia. Es lo que hizo Adán, poniendo una ropa sucia, una imagen delante de él para que no se vea su inmundicia. Elohim pues, le quitó esa ropa. Tú no necesitas de eso, tú necesitas de mí, que yo sea tu justificación, yo protege, yo cubra tu necesidad. Bueno, lo vamos a ver más adelante cuando vamos a hablar de la ropa del sumo sacerdote, pero en esa ilustración con la medición también se ilustra lo que hace el hombre en comparación con lo que quiere hacer Elohim. Elohim, el hombre quiere medir con la medición y tener todo aquí cubierto, haciendo él sus tareas. Elohim quiere ofrecer todo en abundancia. Dice, a los que creen en él le da el pan como en el sueño, es decir, en shalom. Todo le viene por encima. Buscar primeramente el reino de Elohim y los demás se le será agregado, añadido por encima. Yo soy la puerta, dijo Yeshua, nadie entrará sin su permiso. Él puso una cerca, la valla,
Véanla como una muralla, ¿no? En ese sentido, puso la Torá que rodeaba la viña, quien era Israel, mas cuando ésta no produjo frutos buenos, él destruyó su muralla, es decir, quitó la Torá, la ocultó y por mucho tiempo, dice en Oseas, mi pueblo vivió sin ley, sin sacerdote, sin pilares de culto, sin terafines, es decir, no tenía nadie quien los instruya en cuanto a la Torá ni tenía conocimiento de los valores de la Torá. Derivó la Torá. La historia está en Isaías capítulo 5, pueden verla ustedes. Veamos el futuro donde la nación de los redimidos ha de ser la tierra de las aldeas sin murallas, como está en Ezequiel 38, verso 11. Lo que se describe en Ezequiel capítulo 38 son otros detalles sobre lo que sucederá durante los 1000 años y también se está revelando lo que sucederá al fin de los 1000 años, cuando el enemigo se levantará una vez más para rodear el campamento de los santos, que aparece de nuevo también en Apocalipsis 21. Los primeros judíos que regresaron de Babilonia fueron los más pobres. Por eso, solo los más necesitados buscan al Elohim de Israel, mientras que los más poderosos en sus ojos, los sanos, no necesitan de doctor. Siguen con sus tareas que les provee muchos beneficios por las tierras de Babilonia, como en el pasado, en el presente, cuando la mayoría no regresaron aquí, en la tierra de Judea actualmente. Como la esposa de Lot, no están dispuestos a perder sus tesoros adquiridos en tierras ajenas. El mensaje del profeta era y es que el Mashiach gobernará desde la ciudad de Jerusalén sobre todas las naciones. Entonces nuestro ojo, nuestra esperanza, tiene que mirar hacia Sion, ¿no? Como canta el himno, que nuestros ojos deben mirar a Sion, porque desde allá viene el socorro, la enseñanza, desde allá clama, truena el Elohim de Israel, grita para que sus hijos regresen a casa, ¿no? Dice, qué bien, Elohim está allá, vamos a enviar regalos, donativos. No, tenemos que regresar a Él y a nuestras tierras. Y lo vamos a hacer cuando Él dará el mando al faraón, deje a mi pueblo salir, y cuando el imperio del faraón será destruido, Él se doblegará y dirá, vayan, para que no muramos todos. Después de que regresaron de Babilonia, la población había crecido, ya que se estima que regresaron unos 50.000 israelitas a Judea, y el ganado también era mucho. No se podía reconstruir los muros antiguos sobre los mismos cimientos, porque la ciudad necesitaba de límites mayores. De aquí llega la promesa que está en Zacarías, verso 9. Y yo seré para ella, palabra de Adonai, ¿no? Muralla de fuego en torno, y dentro de ella seré honor, o yo seré su honor. Cuando Adonai se compromete a proteger, no hay nada que temer, y los israelitas lo sabían. El fuego siempre ha sido visto como una señal de seguridad plena contra los enemigos. Israel aprendió a tener el entendimiento y la confianza en el símbolo del fuego cuando salieron de Egipto. Un muro de fuego separaba el ejército de un enemigo que deseaba destruir el pueblo que se le escapó de entre sus garras y el pueblo hebreo que iba camino hacia la tierra prometida a sus antepasados. En esta historia estamos viendo la misma experiencia que viviremos cuando se dará el orden del segundo gran éxodo. La historia se repetirá en ese sentido a la letra. Él será nuestro escudo, nuestra protección, y vamos a salir con toda seguridad protegidos. Después que abandonaron el Egipto, durante las noches una columna de fuego protegía al pueblo en medio del desierto. Precisamente estamos en el desierto de las naciones, porque Él nos llamó, sal de medio de ellos, pueblo mío. No nos dice dónde en Apocalipsis 18, pero sí en el Tanaj, en el profeta, dice, sal del medio de todas partes donde te esparcí. Te traeré en el desierto de las naciones, es decir, en un lugar ajeno, aquí donde estamos, sin identidad, un lugar de nadie, una metáfora para describir esta situación donde Él trata, como en desierto, juzgarse con nosotros cara a cara, separando el bien del mal, a fin de no dejar entrar a nadie que anda en injusticia, en inmundicia, pasar en la tierra prometida, donde hay una calle que se llama la calle de la santidad, y la misma ciudad se llamará justicia nuestra. Adonai es nuestra justicia, ¿no? Entonces entendamos por qué edificar sobre emociones de los dichos maestros no es
usar la vara de medir. Por eso usamos la vara de medir, que es el brazo derecho de Elohim. Es la justicia porque tiene el respaldo de la Torah. Con esta, que Él nos ayude siempre a ir delante de nosotros. En el desierto hace calor de día, pero frío de noche. La columna de fuego mantenía el bienestar del pueblo durante su viaje, de día como de noche en el pasado. Así que ellos conocían lo que significa que Elohim sea un muro de fuego. En ese sentido es importante que entendamos el pasado para que entendamos la metáfora y el mensaje transmitido dentro de la metáfora, ¿no? En el desierto pues hay muchas bestias salvajes y las promesas de los profetas nos indican que Él nos protegería de todas, que no nos devore esas animales. Es decir, nuestro caminar hacia de regreso para la restauración de nuestra fe será segura siempre y cuando nosotros nos mantenemos en las manos de Yeshua, ¿no? Obviamente que si nosotros participamos de obras o nos alimentamos de otros frutos de otras obras de la maldad, pues obviamente nos convertimos en transgresores, nos situamos fuera de la alianza, nos beneficiamos entonces de la protección. Entonces que no nos maravillemos, ¿dónde está Elohim? ¿Por qué no me ayudó? ¿Por qué dejó? ¿Por qué sucedió? ¿Vale? Traten de mirar qué pasó, mejor dicho, o en qué faltan, ¿no? Y ubíquese dentro, hagan el paso de la reconciliación para ubicarse dentro del escudo de la defensa de la muralla que provee la alianza. Desde que la primera familia Adán y Eva, perdió su derecho al árbol de la vida, una espada incandescente les impedía el acceso a la fuente de vida. Esta realidad es relevante y si entendemos lo que significa esta espada incandescente citada en Génesis 3:24, entendemos por qué nos es imposible acceder al Padre de Yeshua en nuestra condición. Como era imposible a Adán y Eva comer del fruto de la vida para siempre, ¿no? Un malach protegía, una espada de fuego. Y por esa razón nosotros no podemos acceder al Papá de Yeshua. Él es un fuego exterminador para todo lo que es infectado con el pecado. Por misericordia, el Padre de Yeshua dejó de estar conectados con nosotros y dejará y seguirá así hasta que Yeshua, quien nos hizo a su imagen y semejanza, recuperará en nosotros esta imagen y semejanza suya. Y cuando reflejaremos la imagen y semejanza de Yeshua, pues esta honra, este resplandor, nos hará estar en la presencia, nos dará la posibilidad de poder estar en la presencia del Papá de Yeshua. En otro contexto profético vemos al Redentor sentándose como un fundidor de plata, Malaquías 3, ¿no? Y si tenemos en cuenta que el fuego es un símbolo para purificar el oro y la plata de una posible escoria o pecado, podemos apreciar lo que el profeta expresa en Isaías 26, verso 1, que vamos a tener una ciudad fuerte donde la salvación es un muro y antemuro, ¿no? Es él quien está, el león de Judas va por delante, el león de Judas y el cachorro de león detrás. ¿Quién era el cachorro? Porque en la retaguardia el tribu de Judá iba adelante con el equipo de 3 y atrás otro equipo de 3, quien era dirigido por ¿quién? El tribu de Dan. ¿Qué significa Dan? Dan es juez. De aquí el nombre Daniel, Elohim es mi juez, mi defensor, mi retaguardia, también mi abogado, mi intercesor. En ese sentido, él iba, el león de la tribu de Judá por delante, y en retaguardia dan la justicia, porque el juicio es el brazo derecho de Elohim. No por nada esos nombres están puestos así, la organización de los tribus están puestos así porque así tocaron a la suerte, ¿no? Al azar. No es así, todo tiene un propósito y comparte una cierta enseñanza. Comprendemos que la muralla de fuego nos revela una enseñanza sobre la obra redentora cuyo propósito es purificarnos de toda impureza y restaurarnos, a la vez que la misma muralla es un escudo ante el intento del maligno quien desea destruirnos. Como mencioné, este escudo muralla defensiva que Elohim proporciona a una ciudad que ya no dependerá de la fuerza del carro y del caballo de guerra, hará que los que habitan dentro vivan en Shalom. Durante la última sección del tiempo, 1000 años, un pueblo de ricos y sin vallas vivan seguros, según aparecen
Ezequiel 38, que le mencioné antes. Bueno, que Elohim proteja a su pueblo está bien, ¿verdad? Pero los términos de la redención implica que el Redentor ofrezca más que protección y defensa. Moisés tenía entendimiento sobre lo que hace la diferencia entre el hecho que Elohim proteja y el estar de su presencia en medio del pueblo hebreo. Eso es importante, un detalle que vale la pena que se entienda. Expliqué esta verdad mediante un estudio llamado el mes de Tammuz y el mes de Ab, es decir, el cuarto y el quinto mes hebreo. Son los nombres del cuarto y del quinto mes hebreo. Se le recomiendo este PDF. Moisés no quiso mandar el levantamiento del campamento hebreo cuando estaban en el desierto. Por eso entendamos el tipo para aplicarlo al antitipo, ¿no? Es importante entender la historia del pasado para que avance. Moisés dijo, no vamos a salir de aquí, no vamos a avanzar, si Adonai no hubiese asegurado que permanecía en medio de su pueblo. No es suficiente que Elohim de la vida nos proteja. Él debe habitar dentro de nosotros. Si esto no ocurre, no tenemos garantía que vamos a resucitar si es que vamos a morir. Yeshua lo reveló así. Solo lo menciono porque es un detalle fundamental para que se comprenda sobre la esencia del sello del Ruach, el Espíritu Hakadosh Santo, ¿no? La promesa sobre la gloria de Adonai en medio del pueblo hizo a los repatriados recordar también el pasado. La presencia de Elohim en la vida fue asimilada dentro del pueblo mediante la manifestación de una luz resplandeciente que se manifestó entre los dos querubines que protegían con sus alas el propiciatorio, que a su vez servía como tapa para la arca que custodiaba las dos tablas de las 10 palabras con promesas que Adonai hizo hacia el pueblo hebreo, mientras éste estaba comprometido a guardar la Torá, ¿no? Pueden ver citas en Éxodo capítulo 25, versos 21 y 22, o Levítico 26, verso 2. Sobre todo comparen estas citas con Isaías capítulo 60, verso 19, y con Apocalipsis 21, 22 al 25. Así por contraste, contrastando el Tanaj con Brit Hadashah, mejor se ve un tipo y un antitipo, una realidad física que nos proyecta luz sobre una realidad espiritual. Siempre están esos dos mundos, ¿no? Esos niveles de discernimiento que muchas veces no se ven, pero estamos llamados a penetrar más allá, si levantamos nuestros ojos para arriba. Entonces entramos en visión, podemos entender las cosas de Elohim, ¿no? Las cosas de Elohim, ¿quién le entiende? El espíritu de Elohim que mora con él. Y si el espíritu mora en nosotros, él nos revelará las cosas sobre las cuales no tenemos entendimiento. Esta Shekinah, que este resplandor sobrenatural en el tabernáculo de Moisés que él construyó en Mishkan, como en el templo de Salomón, daba confianza al sumo sacerdote y mediante él a todos los israelitas de que la presencia protectora del Elohim viviente los cuidaba desde adentro del pueblo, porque el templo estaba en medio del pueblo. Shekinah, que significa residente o morada. En otra ocasión vamos a hablar sobre este término. Dicho término no aparece en la Biblia, pero sí en las traducciones arameos de las escrituras hebreas conocidas como Targumes. Vamos a hablar sobre esto en otra ocasión, ¿vale? Yeshua prometió que hará su morada dentro de las almas de aquellos que creen en él. Es decir, que su Ruach permanecerá dentro de ellos y no solo con ellos, en quien mora el Ruach de Yeshua, el Elohim vivificante. Aún muertos vivirán cuando la voz del Elohim de la vida los llamará a salir de sus tumbas. El poder de la vida que moró en ellos los resucitará en el día de la resurrección que sucederá dentro o al final de los siguientes 1000 años. Adonai será engrandecido como soberano, porque dice que Él será su honra en medio de ellos. Él será engrandecido como soberano a la vista de todas las naciones, mientras Él derramará su justicia, su juicio, sobre aquellas naciones que hicieron daño al linaje de Jacob. Ahora esas naciones que dañaron la niña de los ojos del Elohim viviente, como vimos en el capítulo 1, viven sin preocupación, como vimos en la parte que hemos presentado del capítulo 1 del libro de profeta Zacarías. Pero a la vez, mediante todo un despliegue de poder, será enaltecido, mostrando su carácter como redentor, una vez que dará la restauración a su pueblo según
se describe en Isaías 62, verso 3. Bueno, hermanos y hermanas, Congregación Internacional, mi Redentor es Yeshua, a todos cuantos nos escuchan por Facebook o por YouTube, que la bendición del cielo os acompañe y que ustedes también me acompañen en la siguiente parte, donde vamos a hablar, donde vamos a ver que Adonai salvará a su pueblo, vamos a ver su misericordia sobre el pueblo de Israel, siguiendo con los versos que nos queda pendiente del capítulo 2, a partir del verso 10 al verso 15 de este capítulo 2. Bueno, mientras tanto, sea que nos tenga en vuestras oraciones y que el Ruach de la verdad pues nos acompañe siempre para que nos guíe, nos instruye, nos dé entendimiento, nos mantenga, nos ayude a mantener nuestros ojos hacia el cielo para que podamos entender las cosas que Elohim de Israel tiene prevista para nosotros, aunque los muestra desde el Taná, desde hace más de 2500 años, nos cuesta entender a causa de la destrucción que el enemigo obró dentro de nosotros y cuesta recuperar esa imagen y semejanza, este potencial que él nos dispuso. Que su Ruach permanezca con nosotros, en nosotros, que nos guíe paso a paso en la verdad, porque ese espíritu de la verdad no hay mentira en él, es la guía perfecta para que entendamos. Por eso no necesitamos de escuchar enseñanzas de los demás, pueden ustedes mirar en todas partes enseñanzas sobre el libro de Zacarías, están en su derecho de escucharlos. Espero que a nosotros nos guíe a compartir lo que Él de verdad nos quiere enseñar, ¿vale? Y eso en beneficio no es mirar a Daniel lo que está diciendo, sino mirar una palabra que el cielo quiere mandar a todo el pueblo. No importa mediante quién, no importa el mensaje que nos transmite, ¿vale? Espero que ustedes tomen esas palabras como una promesa, como esperanza, como ánimo de parte de Elohim para que ustedes miren, mirando hacia Él, levantar la vista arriba, mirar hacia Torah para que se restauren estos valores en ustedes, para que puedan recuperar lo que han destruido los cuatro poderes, ¿no? Es decir, la plenitud de la fuerza del maldad en contra de nosotros. Que el Ruach de Yeshua nos acompañe siempre mediante la bendición, lo que nos provee el papá de Yeshua por medio de Yeshua nuestro Elohim, nuestro Redentor, nuestro Salvador. A ellos toda la honra hoy y para siempre. Shalom Beshem Yeshua.